Cooperatives Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana celebró el pasado 3 de junio su Asamblea General Ordinaria en los salones siglo XXI de la localidad valenciana de la Alcúdia. La convocatoria contó con la presencia de más de 160 personas en representación de 90 cooperativas. Durante la asamblea se procedió a la renovación de la mitad del Consejo Rector de la organización. Se aprobaron las cuentas pertenecientes al ejercicio 2015 y el presupuesto del año 2016. Asimismo, se presentó a los asistentes el informe de gestión de la entidad, el plan de acción del presente año y los datos del informe socioeconómico del cooperativismo agroalimentario valenciano en 2014, que ponen de manifiesto la potencia del sector. Tenim que ser conscients que se ho tenim que creure i que tenim que estar orgullosos. El sector cooperatiu és un sector dins de l'economia valenciana importantíssim, no sols en fruita i hortalissis, importantíssim en el sector bodeguer. Possiblement estiguem el 80% del vi que se recolecta i que n'hi ha a nivell de comunitat valenciana està dins de bodegues cooperatives. El sector de l'oli no sent important, és importantíssim en les zones on està perquè és la part més important de la zona i el conjunt formem un gran lobby de comercial que ho demostren en les xifres. Pràcticament 2.000 milions d'euros de facturació i rapantes 1.000 milions d'euros d'exportació. La condición de sector estratégico para la economía valenciana fue ratificada por el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, quien asistió a la clausura de la asamblea. El sector agroalimentario es un sector básico, estratégico y fundamental para el futuro de nuestra comunidad, para salir de la crisis, para generar empleo, y las cooperativas son la base fundamental del sector agroalimentario porque además no se pueden deslocalizar. Son empresas que están en los pueblos, que están en el territorio y que no se van a ir a otros países. Van a estar ahí constantemente trabajando y sacando el producto de sus socios adelante y colaborando en las mejores estructuras, colaborando en la tecnología y colaborando y avanzando en la comercialización y en la internacionalización. El secretario autonómico también afirmó que el cooperativismo agroalimentario valenciano está muy vivo. Es un placer comprobar que el cooperativismo valenciano está vivo, muy vivo, que representa una parte muy importante de la economía valenciana, que representa pues más del 40% de la producción agraria valenciana, que el 20% de la exportación valenciana es agroalimentaria y las cooperativas tienen una parte importante de esa faena, y que aquí hay partido, aquí hay futuro y aquí hay ganas de trabajar y ganas de sacar adelante esta comunidad. En la asamblea se puso de manifiesto que 2015 fue un año de cambios que marcaron la actividad de representación desarrollada por Federació. Este any ha sigut un any important, pense que positiu en quant a donar-nos a conèixer, independentment de que tradicionalment hem estat i hem treballat en companyia de la Conselleria, i el que se tractava de demostrar és que no som el seu enemic, sinó que som d'alguna forma el seu aliat per a aconseguir tot allò que el sector necessita, i si actuen a la part de la responsabilitat que el sector es mereix, pues sempre tindran el recolzament de les cooperatives. El presidente de Federació, en su intervención en la clausura de la Asamblea, fijó una serie de líneas en las que la Administración debe ir de la mano del sector cooperativo en la consecución de objetivos. El cierre de la Asamblea puso el broche a un año de intenso trabajo que tiene su continuidad en el presente 2016 a través del seguimiento de las líneas estratégicas de actuación que Federació se ha marcado.